Buenas tardes, repito el saludo por la grabación. Este es un curso de diseño de experimentos que ha sido diseñado el curso fue pedido por químicos de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemáticas. Por ende, no es un curso en el que usted vaya a ver muchas matemáticas ni matrices que a veces se ven en un curso de diseño experimental, ni demostraciones. Es más bien un curso que lo he tratado de hacer de manera práctica para comprender los principios de diseño de experimentos, los principios del modelaje estadístico detrás del diseño experimental y que lo puedan utilizar en sus propias investigaciones. Ese es el enfoque que le he querido dar al curso. Trato, cuando doy este tipo de cursos, de no hacerlo muy matemático como cuando se lo doy a los estadísticos. Trato de tomar en cuenta el personal, ¿no? Quién es mi auditorio. Entonces, vamos a ver de qué se tratan los diseños de experimentos, ¿no? Vamos a ver una introducción. En ciencias hay varios tipos de estudios que uno pudiera hacer. Hay los estudios observacionales. En los estudios observacionales, usted observa algún tipo de proceso y quizás lo mide y quizás logra comprender sus características simplemente por observación. Sin embargo, en un estudio observacional no se puede establecer una relación causa y efecto. Y a veces ha habido publicaciones que ponen causa y efecto o concluyen causa y efecto en cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, hubo una vez una publicación en la que habían preguntado, entre las preguntas era los hijos, si eran hombres o mujeres, cuántos hombres, cuántas mujeres tenía. Y también había otra pregunta del tipo de cereal que comía, la madre. Y vas a encontrar una correlación positiva entre los dos y concluyeron que el cereal, de alguna manera, causaba que las madres tengan mayor probabilidad de tener varón, comer cierto cereal. Pero eso no tiene sentido porque el género lo pone el hombre, ¿no? A veces en estudios observacionales uno encuentra correlaciones significativas por casualidad. En ese estudio particular al que hago referencia, el cereal no era la única variable. Tenían 100 y pico de variables. Y de las 100 y pico de variables, por mero azar es posible que declare algunas significativas, algunas que no tienen nada que ver o que no necesariamente causan la variable. Para establecer una relación de causa y efecto, es necesario cambiar deliberadamente las variables de entrada del proceso y observar cómo estos cambios afectan la salida del proceso. En otras palabras, para yo establecer un enlace entre cereal, vamos a suponer marca de cereal, tengo marca A y marca B, y la probabilidad de género, la probabilidad de tener varón en una mujer o en un hombre, tendría que adrede, vamos a suponer un hombre que es más plausible, tendría que adrede asignar a un grupo al azar de hombres, a la marca A del cereal, y un grupo al azar a la marca B, y luego ver las diferencias. Si simplemente le pregunto qué marca consume usted, no voy a poder establecer una relación causa y efecto. Quizás pueda establecer correlación, puedo establecer que hay una correlación en las dos variables, pero no puedo establecer causa y efecto. Entonces, un experimento es una prueba o serie de corridas en las que se cambia a propósito las variables de entrada de un proceso o sistema para observar e identificar las razones de los posibles cambios que pueda haber en el resultado del proceso. Entonces, no solamente voy a observar. Vamos a suponer un estudio de agua en el río Guayas. Quizás yo voy a observar en varios sectores la cantidad de una cierta alga y también voy a observar la cantidad de un cierto tipo de camarón. Eso es observacional, porque yo estoy midiendo la cantidad de algas, cualquier relación que hay entre ellas no necesariamente es causa y efecto.
si yo estoy haciendo un estudio, un diseño experimental, voy a coger un grupo quizás de camarones o de larvas y los voy a alimentar con un tipo de alga, al azar pongo otros del otro tipo de alga y luego veo las diferencias. Recuerdo, déjenme sacar una plumita, recuerdo en una ocasión un estudio que se hizo, observacional, que no tenía sentido, y después se vio por qué. Vamos a abrir aquí un PowerPoint. PowerPoint es bueno para escribir. Presentación en blanco. Déjenme poner la diapositiva. Verá, hubo un estudio particular en el que se concluyó lo siguiente. Se cogió un grupo de hoteles y a cada uno se le preguntó en ese mes particular cuánto habían gastado de publicidad y cuánto habían sido sus ventas, cuál había sido la demanda de cuartos. Todos los hoteles eran igualitos, eran de la misma cadena. Entonces, que se quería encontrar una relación entre publicidad y ventas, ¿no? Que se quería ver si es que la mayor publicidad producía mayor ventas. Entonces los gastos de publicidad se pusieron aquí en el eje de las X, gastos de publicidad, vamos a poner gastos, y las ventas se pusieron acá. Y al graficar los diferentes hoteles, su valor, ventas, gastos, se notó esto. Y uno dice, ¿qué? ¿Entre más gasto, menos vendo? Era un estudio observacional, no era un diseño experimental. No es que se le dijo a un grupo de hoteles, tú gastas tanto, y tú gastas tanto, y después comparamos. No, simplemente se observó cuánto habían gastado y cuánto habían vendido. Y entonces, en un estudio observacional, que es este, estaban los administradores un poco puzzled, estaban con incertidumbre, o sea, no tiene sentido de que entre más gasto menos vendo en publicidad. Pero ¿qué sucedió? Indagando, viendo qué pasaba, el problema era que la relación causa-efecto no era en el sentido de gastos, publicidad, ventas, sino que era en este sentido. Entrevistando a los usuarios o a los gerentes de estos hoteles, se dieron cuenta de que los gerentes decidían gastar en publicidad cuando sus ventas eran bajas, cuando no tenían los cuartos llenos. Cuando tenían los cuartos llenos no gastaban nada de dinero en publicidad. Y ese es un peligro de los estudios observacionales. En los estudios observacionales uno pudiera concluir causa y efecto al revés de lo que es. Porque uno piensa, ¿no? Publicidad, entre más gasto, más vendo. Pero en este caso particular, la relación causa-efecto era otra. Si yo realmente quisiera encontrar una relación, o quisiera ver cómo mis gastos de publicidad afectan mis ventas, tendría que decirle, a ver, ustedes, escoger al azar de todos mis hoteles, ustedes van a gastar $3,000 de publicidad este mes, ustedes van a gastar $5,000, ustedes van a gastar $8,000. Y entonces, cuando yo les asigné al azar el gasto de publicidad y el efecto que tenga en las ventas, podré verlo, ¿no? Y eso es más o menos la idea del diseño experimental. La idea es tratar de decidir las variables de entrada que afectan un proceso para ver cuáles son las salidas. Por ejemplo, una columna de destilación de alcohol pudiera haberse afectado por la presión de entrada, pudiera haberse afectado, yo no sé mucho de química, por el flujo, la tasa de flujo, el volumen, tantas otras cosas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los objetivos de un experimento? Hay varios objetivos según el estudio, ¿no? Uno pudiera determinar qué variables de entrada son las responsables de los cambios en la respuesta del proceso.
Entonces es posible que a veces en un proceso yo tenga 10, 15, 20 variables que pudieran influenciar el proceso. Pero de pronto de esas solamente hay 3, 4, 2 y 3 que son importantes. Entonces ese pudiera ser el objetivo de un experimento, un tipo de experimento exploratorio. Por ejemplo, una alumna una vez quería ponerse una fábrica, no sé si se la puso, de cubetas de huevo reciclado. Y entonces ella tenía que mezclar cartón reciclado con papel y con agua. Entonces, y al final ella quería una cubeta lo suficientemente dura. En su experimento tenía una forma de medir la dureza de la cubeta según el peso que aguantara. Entonces, ella tenía varias variables. Porcentaje de cartón, porcentaje de agua, porcentaje de papel en la mezcla. Velocidad de mezclado, a cuántas revoluciones por minuto iba a mezclarlo. Tiempo de mezclado, ya van 5. ¿Cuánto tiempo voy a mezclar? Luego el secado, temperatura en el horno, tiempo en el horno. Luego venía el poner en la... El moldeado, poner en el molde. Tenía como 12. Y de las 12 descubrimos que había unas 3 que eran importantes. Entonces, eso pudiera ser el propósito de un experimento, descubrir qué variables o qué entradas son las importantes. Si alguien quiere sillas, por si acaso, puede venir a cogerlas de aquí. Repito, para los que acaban de llegar, por si acaso quieran decir algo más adelante, está grabándose la clase. Todo lo que ustedes hablen va a quedar grabado y va a quedar puesto en YouTube, por si acaso. Otro propósito pudiera ser desarrollar un modelo que relacione la respuesta a las variables de entrada más importantes. A veces el propósito no es descubrir cuáles son, o pudiera ser primero descubrir cuáles son y luego hacer un modelo. Bueno, más adelante haré la diferencia entre modelos basados en leyes y modelos basados en datos. Pero la idea es poder explicar cómo inciden las variables de entrada en la variable de salida. Y queremos usar el modelo propuesto para mejorar el proceso para tomar decisiones. Hay una parte de diseño experimental que se llama análisis de superficie de respuesta, cuyo objetivo es encontrar el óptimo, el máximo o el mínimo, hacer experimentos en una cierta dirección para encontrar dónde puedo maximizar o minimizar un proceso, ¿no? Vamos a poner un pequeño ejemplo en metalurgia. Tenemos un proceso de endurecimiento de una aleación de aluminio. Este ejemplo lo tomé, por cierto, del libro de Douglas Montgomery, de diseño de experimentos. Proceso de endurecimiento de una aleación de aluminio. Y queremos comparar dos métodos de enfriamiento, aceite o agua salada. Son los dos métodos de enfriamiento que vamos a comparar. La meta de este experimento es responder la pregunta: ¿cuál de los dos métodos produce la mayor dureza? Ahora, el asunto de la dureza es que usted puede quizás poner dos especímenes bajo aceite y obtener distintas durezas, aunque sean de la misma aleación, por la razón de que hay otros factores que quizás no tengamos control o no podamos tomar en cuenta. Hay factores que quizás los podamos controlar en un laboratorio, pero quizás no en el uso de una planta o de una vida diaria de un usuario. Entonces, hay variabilidad. Los experimentos que nosotros vamos a hacer tienen variabilidad. No son quizás como los experimentos físicos donde usted quizás coge esta llave, la subo 9 metros en el aire, ¿cuánto tiempo se demora en caer? Eso tiene muy poca variabilidad porque es una fórmula física basada en leyes que tienen que ver con el peso de la llave y puedo saber exactamente cuánto tiempo va a caer. Pero si lanzo una hojita de papel, por un lado y por otro, ¿van a caer exactamente al mismo tiempo? Quizás no. Está el efecto del viento, que no sé cómo va a ser el viento, quizás tenga un efecto aleatorio. Entonces, muchos experimentos que hacemos, aunque repitamos bajo condiciones similares, obtenemos a veces distintos resultados.
Entonces, yo no puedo simplemente coger un espécimen con aceite y un espécimen con agua salada y luego decir si este me salió mayor, entonces el de acá es mejor. Tendría que someter varios espécimenes al uno, varios espécimenes al otro y ver si en general el uno da mayor que el otro. Pudiera ser que, por ejemplo, aquí está una recta numérica, quizás la dureza de los de en un medio de enfriamiento dan por aquí, y quizás la dureza de otro medio de enfriamiento dan por aquí así. Ahora, usted puede notar que, por ejemplo, este de aquí en particular, el primero, vamos a usar color verde, este primero tuvo una dureza mayor que el de acá. Pero no necesariamente por eso va a concluir que el medio del de arriba tiene más dureza que el de abajo. En general, el de abajo tiene más dureza que el de arriba. Entonces, una de las cosas que vamos a hacer aquí es tratar de concluir en promedios cuando hay variabilidad. Entonces, en el experimento podemos someter varios especímenes o pedacitos de esta aleación a los dos métodos de enfriamiento. La dureza promedio se puede utilizar para decidir cuál de los dos métodos es mejor. Es decir, calculo todas las durezas de todas las observaciones en el uno, todas las durezas en el otro y puedo sacar el promedio. El que tenga el promedio más alto, ese es el ganador. Algunas preguntas vamos a hacer aquí de este ejemplo. Primera, ¿son estas dos soluciones los únicos medios de enfriamiento de interés potencial? ¿O quizás hayan otros medios de enfriamiento? Puede que haya otros, pero a lo mejor no me interesan porque son muy caros. Quizás me interesan esos dos porque son los más económicos. ¿Existen otros factores que pudieran afectar la dureza y que debieran ser investigados o controlados? Por ejemplo, temperatura de la solución. ¿Cuántos pedacitos de la aleación deberían probarse con cada método? ¿Será suficiente 5 con cada uno? ¿O mejor debo usar 20 con cada uno? ¿Cómo deberían asignarse los pedacitos de la aleación a cada método y en qué orden? ¿Cómo los asigno? ¿Será que cojo una varilla de la aleación, recorto y los primeros los asigno al uno y los segundos los asigno al otro? ¿Por qué eso pudiera dar errores? ¿Qué métodos de análisis de los datos deberían usarse? A veces estamos acostumbrados quizás a usar una prueba T para comparar los dos, pero si los datos no son normales, quizás tenga que hacer una prueba no paramétrica. En diseño de experimentos, cuando uno hace prueba, hay varias formas de probar las cosas a veces. ¿Qué diferencia de promedio sería considerada significativa? Vamos a suponer que yo hice el experimento y en vez de obtener eso, obtuve lo siguiente. Los rojos me dieron estas observaciones y los azules me dieron estas observaciones. Sin embargo, a lo que calculé la media del 1, la media del rojo dio por aquí, X barra. Y la media del otro dio justamente por aquí, Y barra. Y dio ligeramente mayor. ¿Puedo concluir que el uno es mejor que el otro? Entonces ahí viene el análisis que se llama análisis de varianza. Análisis de varianza no solamente toma en cuenta el hecho de la diferencia entre los promedios, sino el hecho también de cómo varían. ¿Por qué razón? La variación hace que los promedios entre dos grupos jamás sean iguales. Por mero azar van a dar distintos. Y es posible que si yo repito este experimento en otro laboratorio, me dé Y barra más chiquito que X barra. Y a alguien más le dé otra vez más grande que X barra. Entonces pudiera obtener diferentes resultados. ¿Cuánto sería la diferencia lo suficientemente grande para considerarla que es estadísticamente significativa? ¿Cuánto sería la diferencia para considerar que hay evidencia de que los dos métodos son distintos? Entonces vamos a tratar de ver esto, ¿no? En los ejemplos. Todas estas preguntas deberían contestarse satisfactoriamente
antes de realizar el experimento. Antes de realizar el experimento. A veces hacemos un experimento, cogemos datos, cuando tenemos los datos vamos donde el estadístico y digo, tengo estos datos, dime si puedo o no puedo. Y dice, no, con eso como lo hiciste no se puede. Esto es estadístico. Bueno, aquí vamos a ver algunas técnicas de cómo se debe diseñar el experimento. Porque la forma como conduzco el experimento pudiera tener un efecto en las conclusiones que puedo sacar, o si las conclusiones que saco son realmente válidas o no. Entonces, por eso es importante diseñar un experimento. Vamos a hablar de dos tipos de modelamiento. Los modelamientos teóricos, o quizás modelamientos deductivos, con razonamientos deductivos basados en leyes y en principios. Fenómenos científicos bien entendidos, modelos matemáticos basados en leyes y principios. Yo mencioné hace un rato el ejemplo de la gravedad. Podemos hablar también de la ley de Ohm en corriente, en electricidad. Esa ley, voltaje igual a corriente por resistencia, es bien conocida y funciona muy bien y no hay variación. Quizás haya pequeñas variaciones, pero usualmente da buenos resultados. El modelamiento empírico, que es en el que vamos a basar nuestros modelos, son basados en observaciones y experimentos. No son basados en modelos o en leyes físicas necesariamente. Pueden ser basados en la experiencia del investigador, quizás en leyes de la naturaleza que él conozca, pero los modelos empíricos se usan para cosas que no tenemos un completo entendimiento. Por ejemplo, la presencia de una enfermedad o la presencia de un tipo de cáncer. Aunque entendemos mucho más del cáncer de lo que entendíamos hace 20 años, no podemos decir con certeza a una persona que tiene un cáncer del estómago, usted va a vivir exactamente tanto tiempo. A veces los doctores aciertan, dicen usted va a vivir 3 meses, vive 3 meses. A mi suegra le dijeron 6 meses y vivió 7 años, pero después falleció por el tumor. Hay factores que no comprendemos del todo. No comprendemos del todo la parte genética, no comprendemos del todo, aunque sea secuenciado del genoma humano, no comprendemos del todo lo que involucra cada gen, cada parte del gen. Entonces, son procesos que si lo tratamos de hacer por leyes, necesitaríamos computadoras muy poderosas para poder comprenderlos y no se puede. Entonces, en vez de hacerlos con leyes, hacemos experimentos y vemos si uno da más que el otro y comenzamos a hacer conjeturas. Entonces, conjeturas de cómo y por qué funciona un sistema o proceso. Mira, esta droga de aquí te sube la presión, o este químico de acá te baja la presión. Exactamente cómo es el proceso interno, quizás lo conozca por encima. Mira, te baja la presión porque actúa en la parte hídrica, el líquido, ¿cómo se llama? La hidratación de tu cuerpo tiene este efecto de aquí, entonces te hace lo de acá. Podríamos explicar, pero el proceso completo quizás no lo logremos comprender. Entonces, a veces lo que se hace es simplemente explicar ciertas características sobresalientes, ¿no? ¿Por qué es importante el diseño experimental? Las conclusiones y resultados dependen en gran manera de la forma en que los datos fueron recogidos. Ejemplo, suponga que en el experimento de los 2 métodos de endurecimiento de la aleación de aluminio, el experimentador decide por conveniencia usar una fuente de calor para los pedacitos de aluminio que se enfriarán en aceite y otra fuente de calor distinta para los que se enfriarán en agua salada. Una fuente de calor para los de aceite y una fuente de calor para los de agua salada. Ahora, cuando yo comparo los promedios de dureza de un método y el otro, el experimentador no tendría manera de discernir si la diferencia se debe al medio o se debe a que las fuentes de calor son distintas. Porque la fuente de calor pudiera tener un efecto. Quizás la una está funcionando mejor que la otra. O quizás las dos dan en un momento la misma temperatura,
pero la una puede sostenerlo más tiempo que la otra, no sé. Pueden haber diferencias entre las dos fuentes de calor. Una vez, un estudiante de maestría trabajaba en una fábrica de plástico que hacía jabas de cerveza, y entonces ellos hacían las jabas con material virgen y querían comenzar a poner material reciclado. Jabas viejas las trituraban y querían mezclarle, pero cuando mezclaban, las jabas se deformaban un poco, no salían exactamente de la longitud, ancho y profundidad que tenían que ser, y no se apilaban bien. Entonces él dice, bueno, quiero verificar para ver si cambio, ahora que utilizo material virgen con material reciclado, cambio la temperatura. Entonces me trajo un experimento, lo hizo sin consultar. Entonces no recuerdo las temperaturas, no recuerdo si era la temperatura o el tiempo, vamos a suponer que era la temperatura. Entonces dice, mire, este de aquí lo pusimos a 30 grados y 100% de material virgen. El de acá a 28 grados con 80% de material virgen. El de acá a 26 grados con 60% de material virgen. Quiero saber cómo afecta la temperatura y cómo afecta el material. Pero yo lo pongo en el software y me sale que no puede estimar el de acá. ¿Por qué? Yo le digo, porque estás confundiendo los dos efectos. O sea, cualquier efecto que encuentre puede ser o por el material o por la temperatura. No puedo separar los dos. Entonces, ¿cómo debo diseñar el experimento para hacer el análisis y poder separar los dos efectos? Eso vamos a ver en esta clase, en este seminario. Entonces, quiero hacer énfasis en estas últimas palabras de aquí. En este caso, el método de recolección de los datos afecta adversamente las conclusiones que se pueden extraer del experimento. Y el problema es que cuando los experimentos cuestan más dinero, y usted hizo los datos y luego me dice, esas conclusiones no son válidas, o viene el referido del paper y le hace preguntas, ¿y cómo hizo? Y le comienza a preguntar, y usted le explica, le dice, entonces sus conclusiones no son válidas, y usted se rasca la cabeza y gasté tanto dinero en estos experimentos, y no son válidas mis conclusiones. Entonces, por esa razón queremos desde el principio, desde antes de hacer el experimento, diseñarlo, para de esa manera poder luego extraer las conclusiones que quiero. Veamos algunas definiciones. Antes de eso, no sé si algunos tienen alguna pregunta de lo que va a ser esta clase. ¿O alguien quiera tener alguna pregunta en particular sobre diseño experimental? Ya. ¿O todo se entendió o no se entendió nada? Ya. Definiciones. Olguita. Sí. Correcto. Correcto. Desde el punto de vista estadístico, es decir, cuáles deben ser los valores de las variables de entrada para poder obtener una conclusión en la variable de salida. Déjeme poner un pequeño ejemplo para que se comprenda. Vamos a suponer que las variables de entrada tenemos temperatura, presión, qué sé yo, distancia entre dos electrodos, ¿ya? Y vamos a suponer que tenemos una temperatura alta,
80 y una temperatura baja a 70. Una presión alta a 30, una presión baja a 20 grados centígrados, Fahrenheit, PSI, metros, centímetros, 3 centímetros y 2 centímetros. Ahora, yo pudiera hacer un experimento en el que tenga todas las combinaciones posibles. Por ejemplo, 80, 30, 3. 80, 30, 2. 80, 20, 3. 80, 20, 2. En total son 8. Ahora son con 70. 70, 70. 30, 30, 20, 20. 3, 2, 3, 2. Yo puedo hacer un experimento con todas las combinaciones posibles. Entonces, bueno, tengo 3. Cada uno tiene dos posibles valores. 2 a la 3, 8. Estoy contento. Pero yo tengo 10 factores, con cada uno con 2 niveles. Temperatura, presión, distancia. Tengo 10 variables, cada una con 2 posibles valores. 2 a la 10 es 1024. Si usted quiere hacer todas las combinaciones posibles, tendría que hacer 1000 experimentos. Ahora, ¿cómo pudiera yo seleccionar de los 1024? Solo una cantidad mucho menor, quizás la mitad, 512, 256 o inclusive 128, para hacer un experimento a la 10ª parte del costo y poder extraer las conclusiones que deseo. Entonces, ese es el diseño estadístico de experimentos. No la parte física, no de cómo hago un laboratorio, yo de eso no sé nada. Lo mío es la parte... La parte estadística. ¿Sí? ¿Cómo selecciono las variables de entrada apropiadas o el valor para poder extraer las conclusiones que necesito? ¿Sí? Bien. Algunas definiciones, conceptos básicos. En general, cuando yo hablo de proceso, de sistema, aunque no son lo mismo, a veces los utilizo intercambiablemente. Proceso es una combinación de operaciones, máquinas, métodos, personas y otros recursos que transforman alguna entrada, usualmente material, en un resultado del que se puede medir una o más variables de respuesta. Nosotros vamos a ver con una variable de respuesta, pero hay técnicas para múltiples variables de respuesta. Algunas variables de las variables del proceso de características del material, vamos a llamarle X1, XP, son controlables. Controlables quiere decir que yo puedo asignarles un valor. Quizás yo pueda asignar la distancia de 2 electrodos. Otras variables, Z1 y ZQ, son no controlables, aunque pudieran controlarse en una situación experimental de laboratorio. Por ejemplo, la humedad relativa del ambiente. Quizás en un laboratorio puedo controlarlo, pero ya en el campo, si algo lo va a utilizar en el campo, yo quizás no tenga control sobre la humedad que va a haber allá, ¿no? Entonces, hay factores controlables, no controlables. Estos no controlables pudieran ser medidos en un experimento para saber cuál es el efecto que tienen. No mencioné antes una diapositiva, pero otro efecto, y no lo mencioné porque no lo va a alcanzar a ver. Otro objetivo de un experimento pudiera ser decidir la combinación de los controlables, tales que la variable de respuesta sea lo más robusta a la variación de los no controlables. Ese puede ser otro objetivo de un experimento. Y aquí lo menciono un poquito, ¿no? En antes hablé de los objetivos en forma general, ahora los voy a hablar con esta nueva nomenclatura. Determinar qué variables son las que más influyen en Y. Determinar los valores que deben tener los X para que Y esté casi siempre cerca de su valor nominal. Creo que aquí me equivoqué. Determinar los valores que deben tener los X para que Y tenga la menor variación posible. Determinar los valores que deben tener los X para que el efecto de las variables no controlables, Z1 y ZQ, sea minimizado. Entonces, los mismos objetivos que teníamos antes, pero ahora en función de estos X, Y, Z, ¿no? Vamos a hablar de las estrategias de experimentación, que es lo que nos vamos a concentrar aquí.
Estrategias desde el punto de vista estadístico. Estrategias de planificación y conducción de un experimento. Ejemplo, vengo a pie desde la garita hasta la facultad. Ese es mi experimento. Vengo a pie desde la garita hasta la facultad. Algunos de mis estudiantes han propuesto ese experimento en una materia que se enseña experimentos en estadística porque a algunos les toca a veces, ¿no? Hacer esa caminada. Variable de respuesta, la Y, tiempo de recorrido. Ese es mi Y. Algunos factores que pueden ser importantes, los X. Calzado, deportivo o casual. Nota que el X no tiene que ser numérico, ¿eh? Pudiera ser también categórico. Deportivo o casual. Suelo, ¿me vengo por el cemento o me vengo por el césped? Pudiera también tener una afectación, ¿no? Carga, ¿voy sin libros o voy con una mochila? Cubierta, camino por el sol o por la sombra. Pantalones, voy con jean corto o con jean largo. Aunque aquí en Ecuador casi no he visto jean cortos. En Estados Unidos en las universidades se ven más. Inclusive entre los profesores utilizábamos pantalones cortos. Aquí no se ve tanto eso. Música clásica, música que va escuchando, clásica o rock and roll. O de pronto también puede ser sin música. Anteojos, sin gafas o con gafas. Hora, mañana o tarde. ¿Verdad? Son distintos factores que pudieran afectar esta variable que se llama tiempo de recorrido. Solo acompañado. Solo acompañado. Lo voy a agregar. Lo voy a agregar porque me gusta. Solo acompañado. Vamos a ver. Compañía. Compañía. Solo o acompañado. Ya. Ya. Ahí está, compañía solo acompañada. Ahora, ¿cómo pudiera yo hacer este experimento para hallar cuál es la mejor combinación? ¿Cuál es la mejor combinación de estos factores que haga que llegue más rápido, desde la garita hasta el rectorado? Bueno, pudiera hacer todas las combinaciones posibles, son 512. Pues 2 a la 9, 512 combinaciones distintas. Entonces esa tendría que, si hago un experimento por día, me demoraría casi 2 años en hacer los experimentos. Y eso viniendo sábado y domingo al SPOL. Pudiéramos usar la siguiente estrategia. Estrategia de la mejor conjetura. Yo soy un experimentador que sé bastante de mi área, sé bastante de biología o sé bastante de laboratorio, lo que sea. Basado en mi experiencia, realizo una conjetura sobre qué combinación de factores minimizaría mi tiempo de caminata y realizo mi tiempo de caminata. Es decir, yo soy un caminador experto, he venido siendo atleta desde el colegio, entonces yo basado en mi experiencia digo, esto es lo que mejor va a funcionar. Entonces, en esa mejor conjetura, con esa combinación, hago un experimento, realizo una corrida. Una corrida se llama una observación. Me vengo de la garita hasta acá con esa configuración, con esa que fue basada en mi experiencia. Una vez hecha mi primera observación, basada en mi experiencia de apreciación, decido qué cambios pudieran o creo yo que pueden mejorar mi tiempo de caminata. Si realizo la primera, mira, noté que quizás si hubiera caminado por el cemento hubiera ido un poquito más rápido. Entonces, en la siguiente ahora voy a caminar en cemento en vez de césped. Entonces, pudiera ser basado en simplemente conjetura. Solamente eso no publican. Aunque a veces uno sí descubre cosas. Es un método que es perfectamente válido. A veces uno descubre cosas
basado en la experiencia, basado en lo que uno sabe. Pero uno tiene que luego probarlo por experimentos, ¿verdad? Y este proceso puede continuar hasta que ya no pueda mejorar más. ¿Cuáles son algunas ventajas? Esta estrategia funciona razonablemente bien en algunas instancias y logro llegar a respuestas lógicas y coherentes. Y aprovecha el conocimiento teórico y la experiencia práctica del investigador. ¿Cuáles son algunas desventajas? Si la conjetura inicial no produce los resultados esperados, entonces se debe tomar otra combinación. Aquí hice 256 porque no tenía compañía. Ahora que tengo compañía, van a ser 512. Quería hallar 10, pero ya me dio pereza pensar en otra. Aquí está. Ups. 512. Ya. Ahí estamos. Entonces, si la conjetura inicial no produce los resultados esperados, se debe tomar otra combinación de las 512 posibles, a ver si produce mejores resultados. Esto podría tomar mucho tiempo y no hay garantía de encontrar la combinación deseada. Podría comenzar a ir erráticamente a través de las 512 posibles y no realmente llegar a algo. Si la conjetura inicial produce un valor aceptable, el investigador podría verse tentado a parar, pensando que tiene la mejor combinación, pero quizás no la tenga. Por eso, esa estrategia tiene su lugar, pero no necesariamente es la mejor. Otra estrategia pudiera ser estrategia de un factor a la vez. Es decir, comienzo con una conjetura inicial, fijo todos los factores, y ahora se cambia un factor a la vez dentro del rango de valores posibles de ese factor, manteniendo los otros factores constantes. Por ejemplo, en el caso de la caminata, primeramente voy a ver qué calzado es mejor, y mantengo los otros factores fijos. Después de ver qué calzado es mejor, voy a ver qué tipo de suelo es mejor. Y después de ver qué tipo de suelo, así, etc. Ahora, al final se toman los valores escogidos en cada paso como combinación óptima. Parece razonable, ¿no? ¿Cuál es la desventaja? No se toman en cuenta las interacciones entre los factores. Por ejemplo, podría ser que el zapato deportivo es mejor en cemento y el casual es mejor en césped. O viceversa. Entonces, pudiera haber interacción entre los factores. Y al ir uno por uno, no estaría tomando en cuenta las interacciones. Claro, yo pudiera hacer, para ver el piso, el mejor suelo, hago 2 en un suelo y 2 en el otro. Ya tengo 4. Y hago 4 por cada uno, 4 por 9, 36. Digo, 36 experimentos para determinar el mejor. Pero no me permite ver interacciones. Y en muchos datos reales, en muchos experimentos reales, existen interacciones entre los factores. Existen interacciones entre los factores. Es decir, el efecto que un factor tenga pudiera depender de cómo esté otro factor. Eso ocurre en medicina. Puede que el efecto que una medicina tenga en un paciente reaccione o interactúe con otra medicina. Y si quizás está esta otra medicina presente, de pronto esta tiene el efecto contrario. Interacción. Entonces, en este curso quisiera aprender a medir interacción, a visualizar interacción gráficamente, a poder comprender lo que es una interacción. Porque a veces he notado que a algunos se les hace difícil comprender bien una interacción. Porque solo le dijeron, mira, aquí está este modelo, este es el término de interacción. Entonces queremos tratar de comprender también aquí interacción y cómo puedo diseñar un experimento para poder determinar interacción. Vamos a hablar de un pequeño experimento, ¿no? Sencillito. A ver. ¿Qué será más rápido? Caminar
¿Con zapatos deportivos Nike o con zapatos deportivos Reebok? No, ¿con cuál recorrería más rápido? O vamos a suponer que tenemos un experimento así, ¿no? ¿Cómo voy más rápido? Con zapatillas, vamos a caminar aquí al frente, una distancia de 20 metros, y quiero saber si es más rápido ahí caminar con zapatillas o sin zapatillas. ¿Cuál será más rápido? Si zapatillas dice acá, dice con zapatillas, ¿cuál será más rápido? Pudiéramos conducir un experimento, ¿verdad? Ahora, si usted conduce un experimento, ¿cómo asignaría? Vamos a suponer que usted mismo va a hacer las caminatas, y a mis estudiantes de pregrado les hago hacer las caminatas y hacer el aleatorio. Salimos afuera a hacer, hasta con los de maestría he hecho eso. A ver, quiero hacer con zapatilla y a pie descalzo. Vamos a suponer que hacemos 10 de cada una, ¿ya? Salimos, le decimos a alguien que nos tome el tiempo y nos dice ya. Caminamos, llegamos a una distancia con una meta, una línea marcada. Con el cronómetro nos marca. Y dice tanto. Pregunta, ¿cada vez que caminamos vamos a hacer la misma cantidad de tiempo? No, ¿verdad? Hay variabilidad. Vamos a suponer que hacemos 10 en cada una. Es decir, hacemos una observación, 2 observaciones, 10 observaciones. Camino 10 veces con zapatillas y camino 10 veces con pies descalzos. Pero usted dice, para hacerlo más fácil, para no estarme sacando las zapatillas a cada rato, voy a hacer las 10 primeras con zapatillas y las 10 siguientes pies descalzos. ¿Cuál sería el problema de ese experimento? ¿Cuáles me voy a demorar más? ¿Las primeras o las últimas? Las últimas. Interesantemente, la mayoría dice eso. Y cuando hacemos el experimento con los estudiantes, casi siempre se demora más en las primeras. Por un efecto que se llama efecto de calentamiento. Yo les hablo del efecto de calentamiento antes de hacer el experimento y se van a dar una vuelta alrededor y dicen, estoy caliente. E igual se demoran más en las primeras. Hubo un estudiante que se demoró más en las últimas, pero la mayoría se demora más en las primeras. No solamente está el efecto de calentamiento, yo les mando a hacer 20 de cada uno, ya para las últimas ya la hacen como mecánicamente, las primeras como que pensaban más, lo hacían, ya las últimas las hacen más mecánicamente. Entonces, si yo hago ese experimento, las primeras con zapatillas y las segundas así, el resultado no va a ser válido. Pudiera hacerlo, ¿qué otras estrategias pudiera usar para hacer ese experimento? Alternando pudiera ser una estrategia, ¿no? Con zapatilla con pie descalzo. Zapatilla, pie descalzo, zapatilla, pie descalzo. Esa alternación pudiera hacer que el efecto del calentamiento de cansancio, interesante, el cuerpo humano requiere bastante para cansarse. Caminatas pequeñas no se cansa. Dependiendo también de la condición física, ¿no? Un solo individuo va a hacer todas las 20. Un solo individuo. Si es un solo individuo que va a hacer las 20, entonces puede ir alternando. Ahora, ¿qué tal si voy a coger 20 individuos de similar talla, de la misma edad, todos varones o todas mujeres, como ustedes prefieran, y les asignamos el experimento? Vamos a suponer que la mayoría son por ahora del mismo peso, para no complicarlo. Más adelante sí hay otros factores que afectan, ¿no? Pero por ahora vamos a hacerlo bien descomplicado. Ahora vamos a coger 20 personas. 20 personas distintas. ¿Cómo le hago para asignarlo ahora? Los ordeno alfabéticamente, le digo, tú haces así, tú haces así, tú haces así. ¿Sería esa la mejor manera?
¿Cómo le hago aleatoriamente? Sí, meto en una funda 10 sets, 10 zapatillas, 10 pies descalzos, revuelvo, saca. Ahí está, ¿no? Una ánfora, eso podría aleatorizar. Un estudiante una vez me dijo, lanza una moneda. Creo que le salieron 13 del uno y 7 del otro. Entonces ahí se dio cuenta del problema de lanzar una moneda, ¿no? Entonces es mejor, le digo, poner en una ánfora y aleatorizar. O en la computadora se puede aleatorizar. Uno lo puede poner, por ejemplo en Excel, uno pone una columna, vamos a suponer en Excel. No uso mucho Excel, pero a veces muchos de ustedes sí usan Excel, por eso voy a mostrarlo. O sea, vamos a suponer que aquí el calzado, espérense que la computadora, allá está, zapatilla, y de esos tengo 10, y tengo pies descalzos, nada de alusión a Shakira, y de estos tengo 10. Y ahora quiero aleatorizarlos. De una manera, pudiera ser poniendo aquí un numerito aleatorio. Creo que es en inglés, en español es aleatorio, en inglés es rand. Uno pone un número aleatorio cualquiera. Y una vez que tiene el número aleatorio, nota que el número aleatorio no tiene orden, ¿no? Entonces lo que pudiera hacer, ordenarlo de acuerdo a número. Y eso me da ahí un orden aleatorio, pie, zapatillas, pies, zapatillas. Y se lo haciendo aleatoriamente a las personas, ¿no? Una manera de obtener un orden aleatorio. ¿Sí? Bien. ¿Estamos claros con este asunto de la importancia de aleatorizar? Una vez alguien hizo unos experimentos. Un día condujo unos y otro día condujo los otros. Pero el primer día había sido bien soleado, el otro día había sido bien nublado. Y le hicieron ver que a lo mejor las diferencias se debían al día, ¿no? A que hubo diferencia en el ambiente. Entonces, de ahí importante de aleatorizar. Un día quizás pueda ser la mitad del uno y la mitad del otro, y el siguiente día la mitad del uno y la mitad del otro, en orden aleatorio. Orden aleatorio es importante. Casi siempre vamos a buscar esto, ¿no? Ordenar aleatoriamente. ¿Alguna pregunta sobre el principio de aleatorización? No. Muy bien. ¿Cómo comparo? ¿Cómo comparo los dos grupos? ¿Cómo determino? Este es un experimento sencillo, porque estamos comparando solamente dos grupos. El diseño experimental, fácil, asigne tantos al uno, tantos al otro, y hágalos de manera aleatoria. Ahora veamos la parte del modelo estadístico, la conclusión que puedo hacer. Aquí pudiera ocurrir dos cosas, ¿no? Zapato o pies descalzos, me camino esos 20 metros en la misma cantidad de tiempo. No influye. Si el calzado no influye en la cantidad de tiempo que me demoro. O pudiera ser que con zapato voy más rápido, con zapatilla. O pudiera ser que con pies descalzos voy más rápido. ¿Sí? Esas son las distintas conjeturas que pudiera hacer sobre esto, ¿no? Ahora, en estadística nos gusta hablar de los promedios o de las medias. Imagínese usted que yo las 10 observaciones con zapatos, con zapatillas, saco el promedio. ¿Es ese el promedio real de cualquier observación
con zapatillas que vaya a hacer cualquier persona? No necesariamente. Si yo tomo una muestra quizás de 1000 o de 10.000 o de 1.000.000, quizás pudiera aproximarme más al real. Lo cierto es que si yo hoy día hago 10 y mañana hago 10 más, los promedios de los 2 días van a ser distintos. Porque ambos son estimadores de un promedio real, un promedio desconocido, un promedio que no conozco. Entonces, vamos a hacer esa diferencia y quisiera hacerla bien porque a veces he visto esa confusión en que, inclusive en los exámenes, confunden el promedio real con el promedio estimado. Entonces, yo tengo una muestra con números x1, x2, xn, y el promedio de estos números se define como la suma dividido para n. La suma dividido para n. Ese es el promedio. Pero ese es el promedio de esos números, de esa muestra. Si yo tomo otra muestra, me va a salir un promedio distinto. Esta muestra, generalmente, podemos suponer que es tomada de una variable que tiene una media o promedio real. Esta sería la media real. Media real. Podemos comprender esto de la media estimada y la media real con encuestas. ¿Cuántas personas van a votar por el candidato A en las próximas elecciones de febrero? En las elecciones sabré exactamente cuántas, ¿no? Sabré qué proporción. Sabré si va a ser el 40%, el 38%, el 51%. Pero es caro esa operación. Por eso se hace una sola vez, en un solo día, y no la repito varias veces. Cuesta varios millones de dólares, porque tengo que entrevistar a millones de personas, literalmente. Y preguntarle, a ver, ¿usted cuál le gusta aquí? En varias papeletas, ¿no? Vamos a suponer que solamente la papeleta de presidente. Y yo tengo un candidato en particular y quiero saber si usted va a votar por ese candidato o no, cualquiera que sea, ¿no? ¿Va usted a votar por el candidato A o no? Ahora, en una encuesta que yo haga ahorita o los días previos a la elección, no se la puedo hacer a los 3 millones, 4 millones de votantes que haya. Se la voy a realizar una muestra, quizás voy a hacérsela a 1000. La proporción de votantes de los 1000 va a ser exactamente igual al número de personas que va a votar en la elección, no. Quizás, pero va a ser cercana. Si uno lo diseña la muestra de una manera apropiada, esa estimación debería ser cercana al valor real. Debería ser cercana al valor real. Entonces, la una se llama media real, la otra se llama media estimada o promedio. Media estimada. También le llaman media aritmética. El nombre es media aritmética realmente, pero yo lo quiero hacer aquí el hecho de que lo que observo no es la media real, sino que es una media estimada a partir de ahí. Sí. La media de votaciones, por ejemplo, pudiera ir cambiando a lo largo del tiempo a medida que se someta a la campaña, se hayan spot publicitarios, pudiera ir cambiando. No es un valor constante y eso es otro monstruo, ¿no? Y sí hay modelos estadísticos para eso, por cierto. Pero vamos a suponer ahorita, volviendo al ejemplo de la caminada, mis 10 no son mi población, son una muestra. Y aún yo he visto casos en que uno dice tener la población. Por ejemplo, el otro día un estudio de datos que toma el CENESID, INEVAL, sobre esta prueba que toman los estudiantes del ENES. Dicen, yo tengo la población, porque aquí están todos los estudiantes que tomaron y aquí están sus respuestas a todas las preguntas. Esa es la población. Yo tengo esta pregunta y en esta pregunta en mi población respondió el 36%. Yo hago una pregunta. Si esa pregunta la vuelvo a incluir en un examen futuro, ¿voy a obtener el mismo porcentaje? No.
Quizás mi población está mal definida. Quizás esa es una muestra de la población de todas las posibles personas que ahora y en el futuro tomarán y han tomado y tomarán el examen. Entonces, a veces uno puede decir yo tengo la población, pero realmente tengo una muestra de la cual quiero hacer inferencias. Entonces, tengo la media estimada y la media real. Ahora, al comparar dos grupos, en este caso yo tenía Z, zapatillas, y P, pies descalzos, yo pudiera tener Z barra y P barra. Y pudiera hablar de que Z barra estima la media del tiempo que me demoro en caminar con zapatillas. Y P barra estima la media del tiempo que me demoro en caminar pies descalzos. Ahora, si la media con zapatillas es igual a la media pies descalzos, ¿implica esto que Z barra será igual a P barra? La respuesta es no. No necesariamente. En los experimentos, aunque tengan la misma media, voy a obtener diferencias. Aunque obtenga la misma media, voy a obtener diferencias. Ahora, ¿qué es lo que hacemos en estadística? En estadística hacemos una especie de juicio. Una especie de juicio en el que tenemos inocente y culpable. ¿Ya? En un juicio, según la Constitución ecuatoriana, ¿qué es lo que se supone previamente antes del juicio? Toda persona es presumida inocente hasta que se demuestre lo contrario. Por ende, en teoría, uno no debe probar su inocencia, sino que el fiscal debe encontrar evidencias de la culpabilidad. Y el defensa tiene que ir rebatiendo cada una de esas evidencias. No es que alguien puede venir y acusarme de algo y ahora yo tengo que probar que soy inocente, no. Tiene que venir con evidencias para poder acusarme. Si no tiene evidencias, no me puede acusar. Algo similar sucede en estadística. Usualmente tenemos dos hipótesis. Vamos a agregar más diapositivas aquí. Ya. A veces yo tengo dos hipótesis. Por ejemplo, la hipótesis nula, que los dos medios de calzados, zapatilla y pies descalzos, que las dos medias son iguales. Versus la alternativa, que las medias son distintas. Y quiero explicar esto porque a veces en diseño de experimentos yo he visto conclusiones mal fraseadas. Y lo voy a explicar con el asunto de inocente o culpable, porque quiero hablar ese lenguaje con ustedes a medida de que vayamos avanzando en el diseño de experimentos. Entonces tenemos eso. Las medias son iguales. Si de antemano no tengo ninguna razón para suponer que son distintas. De antemano creo que son iguales y quiero ver si es que realmente hay un efecto. El procedimiento que vamos a hacer va a suponer que la hipótesis nula es cierta y va a ver si es que hay evidencia a favor de la alterna. Comparemos esto con la hipótesis. El reo o el acusado es inocente versus el acusado es culpable. El acusado es inocente versus el acusado es culpable. Entonces,
Yo lo que voy a hacer es, voy a suponer que es inocente y el fiscal tiene que presentar evidencias de que esa persona hizo el delito. ¿Verdad? Esa es la idea. Ahora, hay dos cosas aquí en contraposición, o no en contraposición necesariamente, pero dos cosas distintas. Una es la conclusión, la otra es la verdad. En ciencia queremos llegar a la verdad, pero a veces concluimos erróneamente y alguien no puede replicar mi experimento. Entonces, yo aquí también tengo algo similar. Tengo la verdad y tengo inocente o culpable. Inocente o culpable. Y por otro lado tengo mi conclusión. Conclusión. A ver, déjenme ponerlo más arriba. Ya vi que voy a necesitar espacio. Conclusión. Inocente o culpable. Ahora, si la persona es inocente y yo concluyo que es inocente, hemos llegado a la verdad. Si la persona es culpable y yo concluyo que es culpable, hemos llegado a la verdad. Pero si la persona es inocente y lo declaro culpable, tendré una persona inocente tras las rejas. Si una persona es culpable y lo declaro inocente, tendré una persona asaltando a otras. Tendré un culpable afuera, ¿verdad? Claro, en teoría es así, en la práctica, bueno, no quiero decir nada porque estamos grabando. Después me puedo meter en problemas con algún juez. Sí. En todo caso, ¿qué es lo que vamos a hacer en estadística? Por cierto, hay dos tipos de equivocaciones, ¿no? Persona inocente, declarada culpable, persona culpable, declarada inocente. Este último, o el primero, inocente declarado culpable, en estadística le conocemos como error tipo 1. Error tipo 1. Pudiéramos pensar en el error tipo 1 como un falso descubrimiento. ¿Por qué le llamamos falso descubrimiento? Yo dije hace un momento, vamos a suponer la hipótesis nula. Si la hipótesis nula es lo que actualmente existe, lo que actualmente se sabe, la alterna tiene que ver con lo que yo estoy proponiendo. Se llama hipótesis de investigación, mi hipótesis de descubrimiento. Entonces, si la hipótesis nula es verdadera y yo concluyo que la alterna es verdadera, he hecho un descubrimiento falso. He hecho un descubrimiento falso. Falso positivo. Es un falso positivo. Es un falso positivo, exactamente. Por otro lado, el error de acá se llama error tipo 2. Error tipo 2. Si la persona es culpable, yo la quiero declarar culpable. Pero ¿en qué caso la considero inocente? Porque no encontré suficiente evidencia de que sea culpable. A veces viene una persona y me dice, no voy a seguir con esto porque el valor P me salió mayor a 0.10. Y yo le digo, pero ¿qué tamaño era tu muestra? Tanto. Está chiquita, pues hazle una muestra más grande. ¿Qué sucede? A veces las personas concluyen que es inocente, pero quizás no hizo el fiscal lo suficiente para declarar las pruebas, para buscar las pruebas necesarias. O quizás hizo la vista gorda de algunas de las posibles pruebas. No estoy acusando a nadie en particular. Entonces,
Si tengo una muestra pequeña, quizás no logre encontrar suficiente evidencia estadística de que las medias son distintas. Quizás con 10 zapatillas y 10 pies descalzos, a lo mejor no logro encontrar suficiente evidencia estadística. Pero quizás si tomo 30 y 30, quizás ahí sí ya tengo suficiente evidencia estadística. Entonces, uno quiere tomar un tamaño de muestra lo suficientemente grande como para que me permita hacer descubrimientos. Fíjese. Tenemos aquí la verdad. Si la verdad es que es culpable, el error tipo 2 es que me equivoqué, no encontré evidencia, pero este de aquí se llama un descubrimiento. Descubrimiento. Es culpable y encontré evidencia de que es culpable. El de acá generalmente es inocente, concluí que es inocente, estamos felices porque no se puso preso a la persona, pero el investigador quizás realmente creía lo de acá. Yo realmente creía que el calzado, la zapatilla o pies descalzos iba a hacer una diferencia en mi tiempo. Eso es lo que yo quería descubrir. Pero es posible que no haga evidencia. Y si la verdad es que no hace diferencia el calzado que utilice, yo concluyo que no hace diferencia, está bien, de pronto no pude concluir lo que esperaba, pero es lo correcto. Es lo correcto. Pero muchas veces perseguimos este descubrimiento. Entonces, este descubrimiento que es la hipótesis nula es falsa, o la alterna es verdadera, y concluye la alterna, tiene una probabilidad. La probabilidad del descubrimiento se le suele llamar potencia. Potencia de una prueba. Y el tamaño de muestra se decide basado en la potencia que uno desee. Vamos a ver también eso, ¿no? ¿Cómo decido el tamaño de muestra? El diseño experimental es eso, ¿no? ¿Cuántos voy a hacer de cada uno? Bueno, depende de qué quieres descubrir. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con qué quiero descubrir? Quizás aquí, ¿no? Si la diferencia entre zapatillas y pies descalzos es en los 20 metros un segundo, no me interesa. Pero si es de 5 segundos, para mí sí la considero importante. Uno pudiera decir, yo quiero que si la diferencia es 5 segundos, la probabilidad de descubrimiento, en el caso de que sea culpable, sea alta. Y basada en esa probabilidad, uno define tamaños de muestra. Vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a hacer problemitas, ejercicios, en el que ustedes puedan definir su tamaño de muestra. Esa es una de las preguntas que más me dicen, ¿cuántos hago? Esa pregunta viene bastante y por eso quería incluirlo. ¿Cuántos hago? ¿Cuántos hago cuando comparo 2? ¿Cuántos hago cuando comparo más de 2? También esta pregunta para análisis de varianza de una vía. ¿Cuántos? ¿Verdad? Entonces, esas preguntas las vamos a ir contestando poco a poco. ¿Está bien? Creo que el diseño de experimento, por eso yo digo, muestreo y diseño de experimento están altamente relacionados, ¿no? Bien. Entonces hemos hablado el día de hoy de lo que es medias reales, medias estimadas, hipótesis, pruebas de hipótesis nula, alterna, cuál suponemos verdadera. ¿Y qué es lo que se hace cuando tengo estadística? Bueno, ya los estadísticos matemáticamente hemos desarrollado pruebas que funcionan mejor bajo ciertas circunstancias. Por ejemplo, una de las que funciona bastante bien en muchos casos es la prueba T, para comparar dos muestras. Puedo suponer, como en estos casos que dibujé temprano, que la variabilidad es similar en ambas muestras. Se ve que aquí, más o menos, los dos tienen una variabilidad similar. Pudiera ser, en otro caso, pudiera ser que el 1 tenga una tremenda variabilidad alrededor de un rango grande y el otro tenga una variabilidad bien chiquitita.
Entonces pudiera ser que la variabilidad o la incertidumbre sea distinto en ambos grupos, ¿verdad? Quizás con zapatilla hay una mayor varianza porque la zapatilla se me va saliendo. Quizás con pie tengo menor variabilidad, o sea, con pies descalzos. Puede ser, se me ocurre. Entonces, las pruebas que vamos a hacer son basadas en analizar las varianzas de ambos. Y hay dos posibles pruebas. Una que supone que las varianzas son iguales. Vamos a concentrarnos en esa. Hay una para varianzas distintas. Podemos hacerla directamente en la computadora, pero no vamos a concentrarnos mucho en esa. Vamos a concentrarnos en la de varianzas iguales, porque varianzas iguales casi siempre se satisface. También vamos a suponer que nuestros datos siguen una distribución normal. Una distribución normal es una distribución de probabilidades en la que los datos se distribuyen alrededor de un cierto valor que se llama la media real, y la mayoría de datos están alrededor de la media, y a medida que me alejo de la media se va disminuyendo la probabilidad de observar un valor, ¿sí? Generalmente el rango de valores que se observa en la normal depende de un parámetro que se llama la desviación estándar. Por ejemplo, en la normal, el 68% de los valores caen entre una desviación estándar a la derecha y una desviación estándar a la izquierda. Caen en un intervalo de 2 sigma. ¿Sí? El 68% de los valores. El 95% de los valores, es decir, de aquí hasta acá, es el 95%, cae en un valor de entre mu más 2 sigma y mu menos 2 sigma. 95% de los valores caen en ese intervalo. Y el 99.6 algo, no recuerdo exactamente, cae, por cierto, este intervalo de aquí es de 4 sigma, ¿no? Y el 99.6 algo cae en un intervalo de mu más 3 sigma, mu menos 3 sigma. Ustedes quizás algunos hayan escuchado de técnica 6 sigma de calidad. Es basado en esto, ¿no? Que uno espera que la mayoría de observaciones caigan dentro de un intervalo de 6 sigma. 3 sigma a la derecha de la media, 3 sigma a la izquierda, y cuando algo sale de eso es anómalo. ¿Ya? Ya vamos a suponer que las observaciones tienen esa distribución. Interesantemente, esa distribución es un buen modelo para muchas observaciones, para muchas mediciones, para mediciones de estatura, de peso, para mediciones en biología. La normal se suele ajustar sorprendentemente bien en muchas mediciones. Entonces, ese supuesto no es descabellado. Claro, también les voy a mostrar cómo se hace cuando el supuesto no se cumple, cuando no son normales, ¿no? Quiero ver las dos cosas, cuando son normales y cuando no son normales. Cuando son normales, los estadísticos hemos podido hacer formas de probar las hipótesis de igualdad de medias basadas en una prueba que tiene ciertos criterios de optimalidad. No vamos a hablar de los criterios de optimalidad, tiene que ver con potencia, admisibilidad y otros criterios. Pero es basada, quiero probar la hipótesis nula mu z igual mu d, zapatilla y pies descalzos, versus la alternativa mu z distinto de mu p. Yo tengo ese contraste de hipótesis. Entonces, en estadística utilizamos este estadístico muchas veces. El estadístico T, Z barra menos P barra, P es de los pies, ¿no? Pies descalzos. P barra, dividido para S por la raíz cuadrada de 1 sobre N más 1 sobre M. Donde N es el número de observaciones en Z y M es el número de observaciones en P. Por cierto, trataré de hacer esta misma noche disponible el video en YouTube para que lo tengan, ¿no? ¿Perdón? Y ese es el siguiente valor.
Esa es una combinación de las varianzas, pero voy a poner otra fórmula. A ver, ya. S. Cogí, ya. S es una medida de varianza en la muestra, que está dada por lo siguiente. La suma Z1 menos la media estimada al cuadrado más, etcétera, Zn menos Z barra al cuadrado más P1 menos P barra al cuadrado más, etcétera, más PM menos P barra al cuadrado, todo dividido para N más M menos 2. Raíz cuadrada. Muchas gracias, Pablo. Raíz cuadrada. Esa es una estimación de la variabilidad que hay en los datos. Quiero ver qué tanto varían los datos. Y para ver qué tanto varían, una medida es la desviación estándar, es cuánto me desvío en promedio de la media. Entonces Z1, ¿cuánto se desvía de Z barra? Z1 menos Z barra. Elevo al cuadrado, divido para N más M menos 2. La razón por la que se resta 2 es porque eso le da una propiedad óptima al estimador. Y luego se saca la raíz cuadrada. Eso me da una idea de cuánto me desvío en promedio. Los Z de su Z bar, de su media, y los P de su media. Ahora, ¿qué es lo que se hace para hacer la prueba de hipótesis? Yo decía hace un momento, suponemos que la persona es inocente. Aquí vamos a hacer eso. Vamos a suponer, para ya la distribución de ST, que no lo voy a hacer matemáticamente, no se asusten. Para la distribución de ST, vamos a suponer que la hipótesis nula es verdadera. Si las pruebas de hipótesis que hacemos favorecen de entrada a la hipótesis nula. Estamos suponiendo que la hipótesis nula es verdadera. Y queremos ver si hay evidencia de que no lo sea. Por eso cuando una persona no encontramos evidencia de que una persona es culpable, nunca concluimos que es inocente. No concluimos que no es culpable, que no es lo mismo. O que, perdón, no hay evidencias de su culpabilidad. Esa es la conclusión. Asimismo, cuando uno hace contraste de hipótesis en estadística, nuestra conclusión va a ser: ¿hay o no hay evidencia de que las medias son distintas? ¿Por qué digo esto? Yo a veces he visto estudiantes que me ponen y les bajo puntos. ¿Hay evidencia estadística que las medias son iguales? Porque el valor P es grande. Pero eso es lo que supuse de antemano. Si estoy suponiendo eso en mi prueba, obviamente que, sea como sea, ese es mi supuesto. Entonces lo que estoy buscando es prueba de lo otro. Siempre vamos a concluir: ¿hay evidencia o no hay evidencia en favor de mi descubrimiento, de la hipótesis alterna? No puedo concluir mi hipótesis nula es verdadera, porque ese es el supuesto. No tiene sentido. No tiene sentido, porque ese es el supuesto. No estoy buscando evidencia de la hipótesis nula. Estoy buscando evidencia de la hipótesis alterna. De hecho, la tabla que se construye para la T es basada en el supuesto de que la hipótesis nula es verdadera. Es basada en ese supuesto. Obviamente no puedo yo concluir que es verdadera, porque mi T fue diseñada con ese supuesto. Ahora, ese estadístico de aquí, T, su distribución es una T central. No les voy a decir matemáticamente qué es eso, pero es una T central si la hipótesis nula es verdadera, y es una T no central si la hipótesis alternativa es la verdadera. Lo de la T no central lo he mencionado porque se utiliza en cálculos de potencia, y los cálculos de potencia sirven para hacer cálculos de tamaño de muestra. Por esa razón lo he mencionado, porque quiero, más adelante, ya quedará para mañana, quiero mostrarles cómo se calcula el tamaño de muestra basado en qué es lo que usted quiere descubrir, con cuánta probabilidad. ¿Qué es importante para usted?
Quiero que eso tenga alta probabilidad de descubrir. Y mañana hablaremos un poquito más acerca de eso, ¿no? Por ahora voy a parar ahí porque, como les dije al principio, me quiero regresar al hospital porque mi esposa está ahí. Y voy a parar la grabación en este momento.